Muy buenos días Bitcoiners y bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Yo soy Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y como todos los lunes les traemos el mejor análisis y resumen de noticias que necesitan para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 18 de octubre y un episodio bastante cargado para esta semana igual que siempre. Hoy vamos a estar hablando del ETF de futuros de Bitcoin en los Estados Unidos, el cual fue aprobado la semana pasada y está postulado para empezar a transar en la bolsa este martes. Vamos a hablar de cómo ese nuevo ETF puede impactar a los precios de Bitcoin en el futuro cercano y mediano. Igualmente vamos a mirar a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de patear su plan de reducción de compras de bonos del tesoro hasta su próxima reunión en noviembre, y vamos a hablar de cómo eso está impactando los mercados y puede seguir haciéndolo hasta esta próxima reunión. Por último, también vamos a mirar a un rally monstruoso que ha tenido Bitcoin en los últimos 21 días, hasta al alza 42%. Pero también tenemos un anuncio muy importante de Leden, el cual vamos a mencionar a continuación. Así que cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Y antes de arrancar con nuestro análisis de hoy, queríamos anunciar algo que nos enorgullece bastante, y es que hay una nueva manera de que los clientes de Leden pueden ganar USDC al referir a sus familiares y amigos a que abran una cuenta de ahorros con Leden. De ahora en adelante, cuando alguien usa tu link de referidos para crear y fondear una cuenta de ahorros en Leden, tú y tu amigo ambos pueden recibir 10 USDC, los cuales serían depositados automáticamente a sus cuentas de ahorros. Vamos a repasar una serie de criteria y de beneficios del programa, y puedes mirar todos los detalles del programa, al igual que las preguntas frecuentes, en el link de este blog. Pero aquí están parte de la información principal o primordial para el programa. Para empezar, este nuevo bono de referidos ahora está asociado a nuestras cuentas de ahorros. Ya no será necesario que los clientes referidos obtengan créditos para participar en el programa de referidos. El monto mínimo del depósito para participar en el programa de referidos en las cuentas de ahorros es de 75 USDC o 150,000 satoshis. Eso es 0,0015 BTC. El balance mínimo en USDC o en Bitcoin tiene que permanecer en la cuenta por 15 días consecutivos para que el bono sea pagado a ambas partes. Y por último, hay una nueva página de referidos en tu dashboard, la cual tienen atrás de sus pantallas, que te permite mirar el estatus de todos tus referidos, manteniendo la privacidad de todos los clientes. No se revela ninguna información personal, pero te dice básicamente cuántos clientes has referido y en qué estatus están dichos clientes y cuánto te han generado esos mismos clientes. Así que puedes revisar tu portal de Leden para verificar que tienes tu link y puedes empezar a referir a tus amigos y familiares. A partir de hoy puedes optar por este nuevo bono de referidos. Así que chequea tu portal y empieza a referir. Y ahora sí, arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada Bitcoin tuvo su cierre semanal más alto que ha tenido en su historia, cerrando a $61,538, arriba 12,47% para la semana. Para repasar lo impresionante que ha sido este rally, Bitcoin ha subido, y vamos a hacer aquí la medición, porque Bitcoin en las últimas 3 semanas está arriba básicamente 43%, más del 42% en las últimas 3 semanas. Y por otro lado, positivo, vemos que el volumen transado en las últimas 3 semanas de hecho ha ido incrementando, con el más alto haciendo la semana pasada. Esto tiende a ser una señal positiva. Desde un punto de vista técnico, solo tenemos 2 resistencias restantes. Esta que estamos viendo acá en los 61.800, en la cual estamos, digamos, atravesando en este momento. Y la última que queda es el anterior máximo histórico de 64.895, aproximadamente $65,000. Ahora, aunque vemos señales positivas desde un punto de vista técnico, sí tenemos cierta turbulencia que puede estar afectando a Bitcoin esta semana, dado a la estructura de mercados y el impacto del ETF, y eso lo vamos a estar detallando muy pronto. Pero bueno, para entrar más o menos en esto, en esta turbulencia estructural que pudiéramos estar presenciando dado al ETF, vamos a hablar un poquito de la mecánica que lleva a esto.
Como mencionamos la semana pasada, el primer ETF de Bitcoin de futuros, el primer ETF de Bitcoin en base a futuros ha sido aprobado en los Estados Unidos por la SEC y está pautado o postulado a empezar a transar mañana. Y este es el titular que tienen en su pantalla, que está fresco de esta mañana de CNBC. Y este es el ProShares ETF, que es el primero a empezar a transar tentativamente mañana. La importancia de este evento de mercado no puede ser negada. Esto es sumamente importante, ya que va a ser Bitcoin, ya que va a volver a Bitcoin disponible o va a hacer que Bitcoin sea un activo en el cual muchas instituciones nuevas pueden invertir. Básicamente, este nuevo fondo hace que Bitcoin se vuelva disponible a una nueva clase de inversionistas. Y para eso es importante detallar cómo difiere este ETF del ETF que existe en Canadá, o los ETFs que existen en Canadá, o el mismo Grayscale Bitcoin Trust que existe en los Estados Unidos. Aunque las diferencias puedan parecer sutiles, son bastante importantes desde un punto de vista de estructura de mercado. Primero hablemos de las diferencias entre el nuevo fondo ETF a base de futuros y el GBTC en Estados Unidos, el cual transa actualmente ya en los Estados Unidos. El GBTC es un fondo cerrado. Esto significa que el gerente del fondo, Grayscale, puede determinar cuántas bitcoins va a manejar el fondo y también cambiar el mecanismo mediante el cual un inversionista puede contribuir Bitcoin al fondo y convertirlas a unidades del fondo y viceversa, entregarle unidades al fondo y recibir sus Bitcoins. El ETF de futuros de Bitcoin es diferente en el sentido de que cuando el ETF ve más demanda, ellos crean más unidades, básicamente automáticamente, y compran los activos necesarios para esas unidades en el mercado abierto. Opuestamente, si ven que se están vendiendo, que hay más ventas que compras en el fondo puede básicamente comprar las unidades y vender el activo que tiene el fondo. O sea, el fondo tiene un mecanismo de ajuste que es mucho más rápido, se adapta y se ajusta a la capacidad de los inversionistas mucho más rápido que un fondo cerrado. Este detalle es muy importante, ya que hay muchos fondos de inversión bastante grandes que tienen mandatos de inversión muy estrictos que les permiten solamente invertir en fondos ETF, como este nuevo fondo de futuros de Bitcoin, y no los permite invertir en estos fondos cerrados como el GBTC. Más allá de esto, los mandatos de inversión de muchos de estos fondos dictan que los ETFs o los fondos invertibles deben transar en un exchange particular, tal como el Nasdaq o el New York Stock Exchange. Esta es la diferencia primordial entre este nuevo ETF en los Estados Unidos y en los ETFs en Canadá. Muchos inversionistas solo pueden tener activos en su portafolio que transen en mercados americanos. Estos son las dinámicas primordiales que están empujando la demanda por este ETF de futuros de Bitcoin. Este fondo, como ya hablamos, le abre la puerta a muchos inversionistas nuevos que estaban previamente bloqueados o que no podían participar dado estos mandatos estrictos de inversión. Para los inversionistas que ya podían comprar, bien sea Bitcoin directamente o los futuros o el GBTC o los ETFs en Canadá, este nuevo fondo no tendrá tanto valor nuevo neto, ya que básicamente el valor agregado para estas personas que ya podían comprar Bitcoin de otra forma es que este nuevo fondo les puede dar oportunidades de arbitraje entre bien sea los fondos de Canadá, su Bitcoin en spot o cualquier otra representación de Bitcoin que tengan. Pueden hacer arbitraje entre esos dos vehículos. La razón por la cual estos inversionistas no van a ver mucho valor de este nuevo fondo es por un efecto que tienen estos fondos que se llama Contango Bleed. Y esto es algo de lo que ya habíamos hablado la semana pasada, pero es interesante resaltarlo a más profundidad para que pueda quedar bien claro para qué son buenos y para qué no son tan buenos estos fondos ETF. Y hay un titular de la semana pasada que habla más o menos de este efecto del Contango Bleed. Pero vamos a hablar un poquito de qué es este Contango Bleed y cómo afecta bien sea a Bitcoin o al ETF.
Como conversamos la semana pasada, básicamente el problema surge de que los contratos futuros de Bitcoin y de muchos commodities, como hemos visto, el contrato de Bitcoin transa en contango, que los contratos de Bitcoin a fechas más allá del spot transan a precios mayores del precio actual de Bitcoin. Cuando eso ocurre, un fondo que solamente puede mantener futuros, lo que hace es que tiene que ir recomprando futuros más lejos y más lejos y más lejos cuando se van venciendo los que ya tiene. El problema aquí es que cuando se compra un futuro a 10% más de lo que vale el precio y ese mismo contrato básicamente se vence a paridad, básicamente pagas una prima cuando lo compras lejos, pero lo que recibes es el valor menos la prima. ¿Sí me explico? Entonces siempre se pierde esa prima cuando se compra lejos y se vence a par. Este sobrepago continuo de prima y los contratos causa que el fondo como tal, el precio de las unidades del fondo, tenga un peor performance a largo plazo que el activo mismo que el fondo tiene. Un genial ejemplo de esto es la diferencia histórica entre el precio spot del barril de petróleo y el ETF de los Estados Unidos del barril de petróleo. Y esta gráfica fue cortesía de Lynn Alden, que básicamente muestra el efecto, este efecto a largo plazo y cómo impacta la inversión. En otras palabras, aquí podemos ver que aunque sí, digamos, direccionalmente sigue el precio del activo actual, a un largo plazo el retorno del fondo es inferior al retorno del activo como tal. En otras palabras, los ETFs a base de contratos de futuros son buenos siguiendo los movimientos a corto plazo del precio del activo que tiene este fondo. Sin embargo, este sobrepago de las primas y este premium bleed significa que los ETFs a base de futuros no son buenos instrumentos para inversiones a largo plazo si se tiene la opción de comprar el activo. Vamos a hablar de más implicaciones de esto en nuestra sección de que tenemos por delante esta semana. Pasando a nuestro análisis del S&P500, vemos que la minuta de la reunión de la Fed que salió el día miércoles básicamente dijo que la Fed no iba a empezar su programa de reducción de bonos del tesoro hasta la próxima reunión que tiene en noviembre. Y esto, digamos, vamos a poner aquí, este es el titular, que básicamente dice que pudiera comenzar su proceso de reducción de compra de bonos gradualmente a la mitad del noviembre. Y esto es muy evidente porque la próxima reunión de la Fed es el 4 de noviembre. Así que, en otras palabras, la Fed dijo, no queremos hacer tapering hasta que tengamos por lo menos otra reunión. Lo cual agarró a bastantes personas un poco desprevenidas, ya que habían muchos inversionistas quienes esperaban que la Fed iba a anunciar que iba a empezar a hacer algo antes de su próxima reunión. Esta noticia, digamos, o esta nueva información agarró a ciertos inversionistas desprevenidos que estaban cortos los bonos del tesoro, y cuando salió esta noticia, básicamente los bonos del tesoro cayeron. La tasa de interés en los bonos del tesoro cayó, lo que ayudó a que los mercados se alzaran. Hablando de los precios, vemos que el S&P500 terminó la semana pasada arriba 1,92%. Esto es a 4.474 puntos. Vemos que el Dow Jones también subió 1,58%. Y vemos que el Nasdaq fue el gran ganador, arriba 2,2%. Sin embargo, y mirando aquí la data para que veamos que la tasa de interés del bono de 10 años de Estados Unidos bajó la semana pasada. Muchos están esperando que estas tasas continúen surgiendo en base a lo que planea hacer la Fed. Pero cuando la Fed dijo que no lo va a hacer hasta la próxima reunión, esto causó que muchas personas que estaban cortos de estos bonos fueran corriendo a comprarlos, los cuales bajó las tasas de intereses, que esto ayuda a que los mercados surjan. Aunque la minuta de la Fed diciendo que no iba a hacer nada hasta la próxima reunión ayudó a los mercados y los mercados la celebraron, hubo una data inflacionaria que salió más tarde la semana pasada, la cual básicamente le aguó un poquito la fiesta a las tasas de interés de estos bonos del tesoro. Y esto es básicamente lo que vemos. Vemos que se vendió. El miércoles surgió nuevamente, pero no
no pudo, digamos, recuperar lo que tenía. Eh, Aunque los índices de equities en los Estados Unidos, los índices mayores, terminaron la semana pasada al alza, hay signos de inflación, la cual continúa surgiendo. El mercado laboral en los Estados Unidos está muy apretado, según hemos venido hablando. Y por último, los planes de reducción de compra de bonos de la Fed, todos van a continuar teniendo presión en los mercados hacia la baja. La semana pasada vimos que la inflación en los Estados Unidos alcanzó un máximo de 13 años, saliendo a 5,4% para el mes de septiembre. Aunque la aceleración de incremento de esta tasa inflacionaria de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, esa tasa de aceleración se ha venido reduciendo. Cada vez incrementa por una menor dimensión. Sin embargo, en términos absolutos, la inflación sigue bastante elevada y continúa elevándose. Mirando a otras dinámicas que nos pueden dar pistas acerca de dónde va la inflación, vemos que los precios del productor en los Estados Unidos, los cuales muchos consideran predecesores a los precios del consumidor, estos precios al productor llegaron a un récord máximo en el mes de septiembre, arriba 8,6%. Esto es la lectura más alta que se ha visto de este índice en bastante tiempo. Y para ilustrar un poquito la relación entre precios al productor y precios al consumidor, pensamos que esta gráfica lo hace de una manera bastante elegante. Y esta es una gráfica de Lynn Alden. Como pueden ver, tanto los precios del consumidor como los del productor se mueven históricamente en tándem, se mueven prácticamente muy de cerca. Podemos ver acá que los precios al productor están disparados y que relativamente los precios al consumidor parecen tener mucho que hacer para alcanzar estos precios hacia el alza. Mirando afuera de los Estados Unidos, vemos que las presiones inflacionarias no son solamente en Estados Unidos. Desde China hasta Europa, el mundo está corriendo para lidiar con los precios de la energía, los cuales se han disparado en los últimos meses. Este titular que vemos de China dice que el carbón en China llega a precios históricos, ya que, y también se proyecta que va a haber un invierno más frío de lo normal. Esto es muy relevante para los estimados de inflación futura, ya que la energía, como ya sabemos, afecta prácticamente todos los supply chains y todos los productos. Los productores muy probablemente continuarán pasando estos nuevos costos más altos a sus consumidores, subiendo los precios. En China, el costo de la energía subiendo representa un problema adicional, y es que el gobierno chino tiene, dictado fija los precios máximos que la electricidad, la empresa eléctrica le puede cobrar a los consumidores, los subsidia básicamente. Esto significa que el gobierno chino tiene tres opciones: o hace que la compañía generadora eléctrica se coma las pérdidas. Estas son compañías estatales, así que el gobierno se come la pérdida, o le pasa los costos incrementados a sus consumidores o a los ciudadanos en China. Ninguna de estas opciones es buena para la economía china. Y un último indicador de lo que puede hacer la futura inflación vino cortesía del mercado laboral de los Estados Unidos. Y ahí hay data que sugiere que el mes de agosto vio la ola de renuncias más grandes que se ha visto en los Estados Unidos en historia reciente. Si nuestro pensar está correcto, esto puede significar que hay muchos empleados que están básicamente flexionando sus músculos en este mercado laboral apretado, diciendo: o me das mejores condiciones o me voy. Y muchos de estos se están yendo. Cualquiera sea la realidad de esto, o sea, si eso es lo que está pasando, eso puede llevar a incluso mayores presiones inflacionarias en el futuro, ya que todo el mundo va a ganar potencialmente más, o un porcentaje importante de la población va a ganar más. Pasando a nuestro análisis del oro, vemos que el oro pudo cerrar la semana pasada arriba 56 puntos base a $1,776 por onza, y esto fue en gran parte ayudado por tasas de interés en los bonos del tesoro cayendo.
lecturas de inflación subiendo y un dólar americano débil. Vamos a repasar estas tres. Pero como cubrimos anteriormente, las tasas de interés en los bonos de los Estados Unidos cayeron la semana pasada, ya que la minuta de la Fed reveló que no van a empezar a dejar de comprar bonos hasta luego de su próxima reunión el 4 de noviembre. Muchos inversionistas que estaban cortos estos bonos los habían vendido con la expectativa de comprarlos más baratos. Se dieron cuenta que la Fed no iba a dejar de comprar estos bonos hasta la próxima reunión y salieron y dijeron, ¿sabes qué? Mejor voy a cerrar mi posición ahorita y espero hasta la próxima reunión. Esto hace que los precios de los bonos suban, las tasas de interés en esos bonos bajen y, como ya sabemos, el oro tiene una relación negativa con el retorno real de los bonos de los Estados Unidos. Cuando caen las tasas de interés de estos bonos y sube la inflación, el retorno real de estos bonos cae, lo cual ayuda al oro a subir, que lo vimos, ocurrir casi como en los libros esta semana. Hablando de la movida drástica que vimos en los bonos, aquí podemos ver que la tasa de interés en el bono de 10 años cayó 1,68% la semana pasada, pero si miramos la tasa de interés en el bono de 30 años, cayó 5,13% la semana pasada. Así que movidas bastante grandes en el mercado más grande y más líquido del mundo, que no pueden ser ignoradas. El índice del dólar, mirándolo aquí, también terminó la semana pasada levemente en la baja, 16 puntos base. Esto, como ya sabemos, actúa como un viento de cola para muchos commodities. Si miramos lo que hizo el precio del barril la semana pasada, también vemos que subió 3,73% y que no ha parado su ascenso desde el 23 de agosto. Así que con el barril como está, esto sigue acelerando la narrativa de que va a haber los incrementos en los precios de energía pueden poner presión hacia la inflación, hacia el alza. También hubo un artículo interesante en Barron's acerca del oro, diciendo que, pero lo más interesante de este artículo no es tanto lo que dice ni el titular, sino el subtitular de este artículo. Y esto es lo que estamos acá leyendo, que dice, básicamente la línea dice que aunque el oro haya sido reemplazado, por lo menos temporalmente, por Bitcoin como un hedge ante la inflación, finalicemos ahí. De ahí en adelante no importa. Yo creo que esta es la primera vez que se ha visto un medio referirse al reemplazo de Bitcoin con oro, al reemplazo del oro con Bitcoin, como un hecho que ya ocurrió o que está ocurriendo y no como algo potencial que pueda ocurrir. Estamos hablando de que Barron's está hablando de que Bitcoin reemplazó al oro conjugado en el pasado, que parece muy interesante ver esta narrativa firmemente asentada ya en la media mainstream. También, para no dejarse llevar mucho por este artículo, queremos agregar que el oro, el backdrop macroeconómico, o sea, el entorno macroeconómico no es favorable para el oro en el momento actual. Como ya comentamos, los precios del oro tienen una relación inversa con el retorno real de los bonos de Estados Unidos. Como ya hemos hablado, estas tasas van a subir. El Fed dijo que necesita que estas tasas suban. Así que mientras suben estas tasas, eso va a mantener presión en el oro hacia la baja. Y recordemos que el plan de la Fed es de comprar menos y menos y menos y menos bonos, dejando que estas tasas suban y suban hasta mediados del 2022. Así que importante tener esa fecha ahí, importante estar pendiente de los planes de la Fed. Y pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que el índice de DeFi y Ethereum ambos continúan teniendo un peor performance relativo que Bitcoin. El índice de DeFi cerró la semana pasada arriba 7,23% y Ethereum por su parte terminó la semana pasada arriba 12,36%. Aunque bastante cerca al aumento que hubo de Bitcoin, sigue siendo por debajo como hemos visto. Ahora, Bitcoin liderando el mercado puede ser atribuido a la emoción alrededor del ETF de Bitcoin. Sin embargo, los tokens de DeFi todavía parecen estar lidiando con el error que hubo en Compound de $160 millones hace par de semanas. Hubo un titular la semana pasada que indica que obviamente el protocolo votó unánimemente para resolver el error o el bug que había. Pero si miramos al precio del token de Comp, nos damos cuenta que básicamente
no ha podido repuntar ni encontrar, parece estar encontrando el piso. La semana pasada cayó o subió solo 2,32%, hoy la vemos nuevamente hacia la baja. Pero mirando la diferencia entre el valor que está en estos protocolos versus el valor de las monedas, nos dan ciertas señales interesantes. Primeramente, si miramos el valor que está bloqueado o bloqueado en estos protocolos de DeFi, vemos que ese número, en términos de dólares, se está acercando a su máximo histórico. El valor que hay de tokens dentro de estos contratos inteligentes se está acercando a sus montos de máximo históricos. Sin embargo, si miramos los precios de las monedas, como por ejemplo esta de Comp, vemos que los tokens de estos protocolos no están pero ni cerca a sus máximos históricos. Esto puede significar que este valor que está subiendo, que está dentro de estos contratos inteligentes, está más que todo asociado al valor del Bitcoin o el Ethereum que está puesto como colateral en estos contratos. Y que los inversionistas que están recibiendo estos tokens van y las venden para, digamos, vender estos activos que no quieren y mantener los activos que sí quieren dentro de los protocolos. Interesante. Y mirando rápidamente los stablecoins, hemos visto que han salido bastantes titulares de los Estados Unidos alrededor de potencial regulación de los stablecoins. Sin embargo, esto no ha detenido el crecimiento astronómico de USDC. La flota de USDC ha crecido de 27 mil millones de dólares en septiembre a 33 mil millones de dólares actualmente. Estamos hablando de un crecimiento del 22% en 6 semanas. Así que interesante tendencia. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que no ha habido mucha novedad acá desde la semana pasada. El próximo ajuste de dificultad debería ocurrir esta noche y traer la dificultad a 20 terahashes, arriba 1% aproximadamente. Vimos unos artículos interesantes la semana pasada hablando de los cambios geográficos, digamos, de la contribución de capacidad minera en Bitcoin. Y en este artículo, digamos, se dejó ver que los Estados Unidos, pues primero que todo, se ha convertido en el contribuidor mayor de hash rate mundial luego del evento que hubo en China. Y para digamos, hablar de los líderes en este punto actualizados al día de hoy, vemos que el mayor contribuidor a hash rate global es los Estados Unidos. El segundo lugar va para Kazajistán, el tercer lugar para Rusia y el cuarto lugar para nuestra casa, Canadá. Para ponerlo en contexto, Estados Unidos contribuye 35,4% del hash rate global. Y para poner esto en súper contexto de la oportunidad que regaló China, China contribuye aproximadamente el 75% del hash rate global a septiembre del 2019. Las dimensiones de este cambio no pueden ser, yo creo que no las puedo ni articular de la manera correcta. No han habido mayores cambios en el mempool. Mirándola, continúa siendo un muy buen momento para transar en cadena, con tiempos de confirmación y costos muy entre lo normal. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. Aunque ha habido muchísima emoción alrededor del Bitcoin, del ETF de futuros de Bitcoin, es importante recordar el viejo decir de Wall Street: compra el rumor, vende la noticia. El ETF de Bitcoin es un anuncio muy importante para Bitcoin y por buenas razones. Muchas personas van a creer que es un buen auguro para el precio de Bitcoin a largo plazo. Una vez que el fondo empiece a transar esta semana, muchos se van a enterar de Bitcoin por la primera vez y quizás va a haber una nueva ola de individuos e instituciones que puedan entrar al espacio, a nuestra industria. Algunas instituciones pueden estar esperando esta nueva ola. Las instituciones pueden haber comprado Bitcoin con semanas de anticipación o meses de anticipación porque sabían que este evento podía llegar. También pueden estar planeando tomar ciertas ganancias una vez que este evento se materialice. Y esto puede poner presión hacia la baja en precios. Para ilustrar esto, vamos a compartir una gráfica que es cortesía de Frank Chaparro y el equipo de The Block. Y esa es la gráfica que tienen ahorita en sus pantallas. Básicamente, esa gráfica dice que los volúmenes en exchange, que son mayormente individuos, tenían más ventas que compras hace 2 semanas.
Mientras que los exchanges over the counter, en la cual transan más que todo instituciones, tenían más volúmenes de compra que de venta para esa misma semana. Si estas instituciones que compraron hace semanas buscan vender estas posiciones para tomar ciertas ganancias, va a depender mucho de la cantidad de personas nuevas que lleguen a comprar esos activos. Si la cantidad de nuevas instituciones y de nuevas personas sobrepasa a las personas que quieren tomar ganancias, el mercado se eleva. Si la cantidad de nuevas personas que llega tratando de comprar esto no es suficiente para absorber las ventas de las instituciones, nos vamos a venir hacia la baja. Así que importante tener esto en mente mientras el fondo empieza a transar esta semana. Y como siempre, cerramos con un resumen de data económica que podemos esperar para esta semana. Mirando a la data económica, de hecho es una semana un poco callada o un poco tranquila. El día jueves a las 8:30 de la mañana tenemos ventas de casas existentes en los Estados Unidos. Aquí la expectativa es que se vendan 5,88 millones de casas para el mes de septiembre. Y lo más importante que va a mirar el mercado acá no es tanto el número de casas, sino la magnitud y aceleración de precios promedio en casas. Para refrescarnos, los precios promedios de casas en Estados Unidos subieron 18% en el mes de agosto. Así que bueno, es una semana bastante importante y como siempre los mantendremos informados de todos acá en nuestras redes sociales. Les damos las gracias. Si disfrutaron este show, si aprendieron algo, los invito a que le den like, se suscriban al canal. Si tienen preguntas, feedback o comentarios, por favor pónganlo en la sección de comentarios y con mucho gusto respondemos sus preguntas o incluimos sus sugerencias en el próximo show. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn.io, los invito a que se revisen Ledn.io y aprendan cómo pueden ganar las mejores tasas en sus USDC y Bitcoin. Y ahora con nuestro nuevo programa de referidos, tú y tus amigos y familia pueden ganar cuando fondean una nueva cuenta de ahorros en Ledn y empiezan a ganar las mejores tasas de interés en sus activos favoritos. También tenemos créditos en dólares respaldados en Bitcoin si necesitas efectivo y no quieres vender tus satoshis. Así que muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.